Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro cuarto diálogo virtual regional, información de riesgos de desastres y variabilidad climática en macrorregiones de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial para la región noreste de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al maestro Agustín Herrera Bertelli, director de Enlace con Estados y Municipios. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al maestro Francisco Javier Aguilar García, director general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda en la SEDATU. Y de igual forma, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la arquitecta Carmina Daniela de Luna González, consultora en temas de gestión integral de riesgos de desastres en la SEDATU. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Sí, muchas gracias, Leslie. Bueno, al INAFED, organismo que, como ustedes saben, está adscrito a la Secretaría de Gobernación, le da mucho gusto poder seguir llevando adelante estos diálogos virtuales con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo cual pedimos a quien hoy nos acompaña por parte de SEDATU, el maestro Francisco Aguilar García, que si está a su alcance, por favor, no olvide agradecer de nuestra parte al señor secretario, el arquitecto Román Meyer Falcón, el interés y la voluntad que ha puesto justamente para la continuidad de nuestros encuentros. El día de hoy, el tema, como decía nuestra conductora, tenemos un cuarto diálogo virtual regional de 6 que tenemos programados. El día de hoy está dedicado de manera especial a la región noreste del país, que son los estados de Coahuila, de Nuevo León y Tamaulipas. Saludo también, por supuesto, con agradecimiento a quien o quienes hayan de actuar como ponente o ponentes en nuestra exposición, que ya en otras ocasiones nos han acompañado, por lo que nos da mucho gusto confirmar a quienes están asomando a este encuentro que se trata de voces muy calificadas para tratar esta materia, que se compone, bueno, básicamente de 3, ¿cómo le llamaría su servidor? Bloques fundamentales para combatir o reducir los riesgos de desastres y variabilidad climática. Son, uno, la reducción de las desigualdades sociales, porque no es casualidad, sino una constante que debe llamar a reflexión, que cuando hay desastres naturales, ¿quién padece más? Pues la gente
de menos recursos económicos, por varias razones, porque la gente que tiene, por ejemplo, en cierto tipo de desastres, una casa sólida, con cimiento, cemento, etcétera, una vivienda firme, no va a padecer igual que una gente que tiene una vivienda de paredes frágiles o de techo de lámina o de asbesto, que cada vez se utiliza o debe utilizar menos. Otra razón, pues porque las casas mejor construidas están establecidas en lugares que tienen regularizada la propiedad de la tierra. Y en cambio, la gente pobre se establece ¿dónde? Pues donde puede. Y muchas veces es en lugares que están expuestos a este tipo de catástrofes, son mucho más vulnerables. Entonces, el otro tema es la construcción de asentamientos humanos sostenibles, seguros e incluyentes, lo que implica, para empezar, el tema jurídico que he mencionado de la seguridad de la propiedad del suelo. Y finalmente, promover, por supuesto, el uso más racional de los recursos humanos. Todo esto significa que las personas servidoras públicas municipales, que son responsables de ciertos temas, como ordenamiento territorial, desarrollo urbano, protección civil, obras públicas, medio ambiente, tienen que estar actualizadas, capacitadas para poder enfrentar los problemas de vulnerabilidad, tanto la actual, ya detectada, como la posible o probable, de manera que pueda tomar con oportunidad las acciones prioritarias para proteger a la población. Junto con lo que llamamos desastres, se ha agregado el tema, evidentemente, del cuidado de los recursos naturales y del cambio climático, porque en nuestra época pienso que ya nadie, o casi nadie, puede negar que el cambio climático tiene en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida, un origen o tiene su origen en actividades humanas, tiene un origen antropogénico. Antes, todavía no hace muchos años, había quien discutía que no, que el cambio es simplemente resultado de factores inclusive astronómicos. Pero el día de hoy, ya a estas alturas, nadie puede negar que las actividades humanas influyen en el cambio climático. Prende uno la televisión, escucha las noticias y ve que en nuestro planeta hemos alcanzado en varios puntos niveles récord de calentamiento y que en otros lados hay terribles inundaciones e incendios muy difíciles de controlar. Pues todo eso somos creadores, tal vez a mucha distancia y con vista a muchos años, de los futuros desastres. Por eso no podemos actuar exclusivamente en el corto plazo con la mira puesta en los próximos días, sino tenemos que pensar también como estadistas en las próximas generaciones. Bueno, deseo que todo mundo pueda obtener lo que está esperando de este encuentro y les exhortamos a que nadie al final del encuentro se quede con dudas, que planteen todas las preguntas que consideren pertinentes para que al final las lagunas de información que nos queden
sean las mínimas que podamos concebir. Por la atención de todas y todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación nos permitimos cederle la palabra al maestro Francisco Aguilar García, director general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias, Leslie. Muy buenos días a todas y a todas los funcionarios que nos acompañan y particularmente, bueno, hacemos extensivo este saludo y el mensaje que envía el licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, a nuestro señor secretario, el arquitecto Román Meyer, por estas alianzas que hemos construido desde el inicio de la administración y que nos ha permitido como sector territorial, no solamente hablo de por parte de la Secretaría, sino por parte de todo el ramo 15, en términos de poder tener esta proximidad con los gobiernos locales para seguir justamente construyendo de manera conjunta la gestión del conocimiento. Y particularmente con el tema que nos convoca el día de hoy, pues decirles que justo hoy nos acompañará pues parte del equipo técnico más preparado que tenemos en nuestra secretaría, Daniela Reséndiz, que es la directora de gestión de riesgos y que forma parte de una estructura que hemos construido desde las áreas técnicas de la propia secretaría. Hablo no solamente de la dirección que me toca llevar, que es la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, sino que forma parte de un conjunto de esfuerzos que hacemos con la Dirección General de Ordenamiento Territorial, con la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad y una serie de áreas que componen la Secretaría que nos ha permitido justamente empujar la agenda de ordenamiento y desarrollo urbano. Como bien se mencionaba en la intervención del licenciado Ignacio, esta perspectiva nos abre no solamente en términos de la propia administración pública para poder construir programas presupuestales en atención al enfoque de la gestión integral de riesgo de desastre, como puede ser el Programa Nacional de Reconstrucción, que nos permite a varias dependencias del sector coordinarnos para justamente atender los rezagos que heredamos de los sismos del 2017, sino que nos ha permitido replantear la visión de la política pública en términos de la atención a la gestión integral de riesgo de desastre. Es decir, hoy por hoy, y en cumplimiento a la Ley General de Asentamientos Humanos actualizada y publicada en el 2016, pues nos permite hoy como país contar con una estrategia nacional de ordenamiento territorial. Esta es la primera vez que tenemos como país justamente la posibilidad de tener una visión sistémica del territorio, es decir, reconocer las distintas escalas y realidades que cuenta nuestro país, que regularmente estaban asociadas a esta centralización de la visión del urbano, como pueden ser referencias como la propia Ciudad de México, que tiene una experiencia vasta y amplia, pero al mismo tiempo nos permite reconocer otras realidades suburbanas, rurales. Esta ENOD, esta estrategia nacional, desde esta visión de los sistemas urbanos rurales, y que hoy tiene un énfasis en la región noroeste del país, pero que justo abre la posibilidad a la reflexión de otras regiones, construye justamente las bases para la toma de decisiones. Es decir, una de las inquietudes que tenemos en todos los equipos de trabajo de la Secretaría es cómo generamos estas herramientas de análisis para la construcción y elaboración de instrumentos que permitan tomar mejores decisiones. Como sabrán algunas y algunos, en el país pues tenemos una experiencia que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo justamente por las experiencias que hemos tenido en términos geológicos, hidrometeorológicos y que a partir de entonces pues todas nuestras unidades de administración municipal pues han reforzado su arquitectura en términos de crear unidades de protección civil, unidades de obras públicas, unidades de desarrollo urbano, y hoy estamos justamente en ese reto de que esas áreas de la administración pública municipal, estatal y federal puedan articularse en esta visión, ya no solamente en la permanente atención a las emergencias, que son contingencias que justo, como también comentaba el licenciado Ignacio Valle, formamos como sociedad y construimos como sociedad parte de esas vulnerabilidades que encontramos en el territorio, es decir, la zona donde decidimos dónde ubicar la vivienda, cómo articulamos las estructuras de conectividad, nuestras carreteras, todas trastocan justamente el territorio y esas decisiones al momento de exponerse con estos elementos, pues justamente nos generan situaciones de emergencia.
Bajo esa perspectiva, entonces se abre esta posibilidad que hoy queremos compartir con ustedes a partir de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastre de la SEDATU, para poner sobre la mesa una perspectiva más amplia, ya no solamente de mitigación, sino ampliar la visión a la planeación. Y me gustaría compartirles que, bueno, hoy por hoy estamos justamente en una etapa histórica en el país, estamos elaborando más de 128 instrumentos, estamos por ampliar la meta, estos instrumentos en 3 escalas de planeación, programas estatales, metropolitanos y municipales, y en algunos estados, incluso de centro de población. Y el trabajo conjunto que hacemos en la Secretaría nos permite que los diagnósticos, la caracterización y el propio proceso de zonificación puedan transversalizar justamente el enfoque de gestión integral de riesgo y de cambio climático. Pues agradecer de nuevo y por supuesto estamos atentos para el desarrollo de la sesión de hoy y para las futuras. Muchas gracias, Leslie, Agustín, Ignacio y a todo el equipo de ASEATU que va a estar acompañando la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo este mensaje de bienvenida por parte del maestro Francisco Javier Aguilar García, director general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda en la SEDATU. Y como lo comentó el maestro y nuestro titular, antes de comenzar con esta sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat, y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la voz a la arquitecta Carmina de Luna González para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, arquitecta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias al maestro Aguilar y a ustedes, compañeros del INAFED, por hacer posible el inicio de la sesión del día de hoy. Ya vamos, como bien lo dijeron al inicio, en la cuarta y nos corresponde a la macrorregión noreste. Me disculpo un poquito, tengo un poquito de tos, entonces espero no nos interrumpa demasiado durante la sesión. A continuación voy a empezar a proyectar y me confirman en cuanto puedan verlo. La vemos perfecto, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bien, empezaremos con un pequeño macro de lo que pasa con el tema de la gestión de desastres en nuestro país. Como bien sabemos, México es conocido por ser un país multiamenaza. ¿A qué nos referimos con esto? Que se encuentra dentro de su territorio nacional por sus características físicas y geográficas, las condiciones para que se presenten diferentes fenómenos. A continuación, les presentamos los principales que hay en el país. Esta caracterización de fenómenos se retoma con lo que ha realizado el trabajo del CENAPRED, que sería en el color azul los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológicos, posteriormente los morados o azul más fuerte, los de cambio climático, los verdes como el sanitario ecológico, café como químico tecnológico y por último el geológico. Entonces encontramos sobre todo las heladas, granizos, tornados, inundaciones, sequías, sismos, deslizamientos, erupciones volcánicas, hundimientos, epidemias y fuga tóxica. Estos últimos son de origen sobre todo antropogénico, es decir, que son provocados por la acción del ser humano en el territorio, tanto por la creación de infraestructuras como por condiciones sanitarias, que sería el caso específico de las epidemias, y tenemos el mejor ejemplo que hace poco nos tocó vivir, que fue la pandemia por el COVID-19. Entonces, estos son el tipo de fenómenos que pueden empezar a acontecer en nuestro territorio. Si bien ocurren fenómenos, no significa generalmente que estos detonen un desastre. Un desastre es cuando las condiciones de estos fenómenos superan las capacidades de respuesta, tanto a nivel municipal, estatal y federal. Nos vamos justo en ese orden por los órdenes de gobierno. Y recordarles que es diferente un desastre de una emergencia, dado el alcance y el nivel de daños que puede tener. Una emergencia es una situación, que puede ser tratada o gestionada con recursos, bienes y capacidades a escala local, como puede ser municipal, incluso estatal, y cuando esto supera, pues ya es una declaratoria de desastre y empieza a entrar en acción la federación y el estado. Tenemos este calendario, es muy general y muy abierto sobre las condiciones temporales, sobre los fenómenos que ocurren en nuestro país. Están muy marcados por las estaciones del año, que pueden ser a los primeros 3 meses del año, las tormentas de granizo, nieve, eléctricas, heladas, y van cambiando conforme a nuestra temporada de huracanes y los frentes fríos que comúnmente llegan.
De manera transversal, nunca hay que perder de vista el tema de los que siempre pueden estar presentes más allá de las condiciones meteorológicas, que son los químicos, los geológicos con el tema de volcanes, sismos, los socioorganizativos y los incendios forestales, que si bien se pueden enmarcar en 10 meses, esto está cambiando. Y como bien nos comentaron al inicio de la sesión, ya estamos hablando o planteando nuevas características en torno al cambio climático, lo cual no quiere decir que surjan o detonen nuevos fenómenos, porque puede que con sus características sí, pero sobre todo los convierte estos que ya conocemos en extremos. Puede ser que nuestras tormentas de granizo se desfasen, ya no caigan en los calendarios acostumbrados o que sus intensidades aumenten, que sí podríamos tener, no sé, en Zacatecas, una lluvia habitual de unos 110 milímetros que ahora crezca a 230. Entonces, nuestra infraestructura, nuestros bienes no están adaptados a estas capacidades y es lo que produce que sean extremos, que cambien y que sobrepasen el umbral que teníamos habituado o proyectado en nuestras planeaciones. En el ordenamiento territorial para prevenir desastres, nosotros hemos identificado un gran cambio. Esto viene detonado a partir del sismo de 1985 y se ha fortalecido a partir del 2017. Comúnmente en nuestro país vemos el tema de gestión de riesgos desde protección civil, pero me gustaría comentarles que existe un andamiaje sólido en nuestro país que incluye 3 leyes generales, que es la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Protección Civil y la Ley de Cambio Climático. Estas 3 nos dan todas las piezas clave para empezar a construir un esquema dejando de lado lo reactivo para pasar a algo preventivo. ¿A qué me refiero con reactivo y preventivo? Que ya dejemos de actuar sobre el desastre, sobre la emergencia, cuando ya ocurrió, que empezamos a trabajar o a intentar solucionar o a salvaguardar a la población, sino con la tecnología y la ciencia que tenemos actualmente, empezar a hacer proyecciones y planeación desde el territorio para prevenir los desastres. Llegar antes de que estos ocurran y de que estos escenarios se vayan construyendo, ir evitando a través de la prevención y la mitigación. El ordenamiento territorial para esto pues se convierte en una herramienta clave para hacer una planificación adecuada, regulando el uso del suelo, fomentando la participación ciudadana, que al final las y los pobladores son quienes habitan el territorio, quienes viven, quienes nos pueden dar la pauta de cómo se suscitan esos fenómenos y todos estos detalles en el territorio y ir haciendo una planificación en conjunto. Además del monitoreo continuo y la planificación interinstitucional, que esta es clave en el tema de desastres. Como comenté, existen 3 leyes, entonces esto nos da que existen 3 entidades gubernamentales que son las encargadas y es muy importante que estas empiecen a trabajar en conjunto y todos los esfuerzos de planificación pues se vean reflejados en ambas. Los 3 ejes que nosotros identificamos como coordinación es el de hacer accesibles los saberes sobre el riesgo y sus componentes para que los actores sociales en coordinación puedan realizar todas las acciones conducentes a la reducción. ¿Cómo queremos hacer accesibles los saberes? Pues tenemos la pauta, que es lo que está realizando el Senapred, con el fomento del Atlas Nacional de Riesgos, que es una plataforma bastante amigable, bastante fácil de acceder y que contiene toda la información general en el país sobre riesgos. Y por parte de la SEDATU, estos instrumentos de planificación que ya nos comentaron, que actualmente se están realizando, pero también se han realizado ejercicios previos. Entonces es ir acercando esta información a la población. Y el segundo eje es modelar el riesgo de la manera más dinámica. El riesgo no es estático, el riesgo se va construyendo día con día y de la mano con los avances tecnológicos y científicos podemos ir actualizándolo de una mejor manera, con todo el conocimiento científico y de la mano de tanto instituciones públicas, privadas como educativas. Y por último, empezar a hacer un vehículo para sistematizar todo este conocimiento que ya tenemos para ver cómo se va a aplicar en el territorio. Entonces, esos son nuestros principales ejes y este es nuestro marco general o federal en atención de desastres. Más allá de estas 3 leyes, tenemos nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que en el eje 3 de Territorio y Desarrollo Sostenible nos empieza a dar una pequeña exploración sobre la comprensión del territorio con miras al desarrollo sostenible, entendiendo los fenómenos naturales, antropogénicos, para no solo la población en general, sino también haciendo énfasis en las regiones marginadas y nuestras poblaciones vulnerables para garantizar el bienestar tanto de las generaciones presentes como futuras. Y de este Plan Nacional de Desarrollo
emana el programa sectorial de la SEDATU con el objetivo 3 de impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible. Y justo en este 3, el 3.3 nos habla de la atención a la población en situaciones de vulnerabilidad afectada por los fenómenos naturales, climáticos y antropogénicos. Aquí nos vuelve a hacer ya mención no solo de esta clasificación general de naturales y antropogénicos, sino ya nos empieza a dar esta luz en el tema de cambio climático o variabilidad climática. Todos estos fenómenos que vamos a empezar a trabajar o a conocer. Uno de ellos, las islas de calor, que y los invito a empezar a explorarlo, porque sobre todo en ciudades o urbes importantes es donde este fenómeno se empieza a detonar, se empieza a caracterizar. Entonces ya se empieza a trabajar a través de estos objetivos y se hacen intenciones de reconstrucción y resiliencia. El enfoque que tenemos es sostenible, participativo y de género y construye este ciclo que podemos ver al lado izquierdo, que es de evaluar e incorporar la experiencia a la mano que vamos identificando peligros y vulnerabilidad y generando estrategias de prevención y mitigación para prepararnos a la atención a emergencias y el auxilio y la reconstrucción. Entonces, el reto ahora que tenemos es, ya vivimos fenómenos fuertes, voy a poner el ejemplo de los sismos, dado que pues desde la coordinación tenemos el Programa Nacional de Reconstrucción. Entonces el reto es, además de estar reconstruyendo obras, viviendas, es empezar a recuperar toda esta experiencias y lograr incorporarlas para que se empiecen a identificar estos peligros y sepamos cómo actuar de mejor manera y que toda la población lo conozca de mejor manera. ¿Cómo podemos evitar los desastres? Pues en términos generales nosotros lo vemos desde la planificación y cómo habitamos el territorio con una gestión integral. Les pongo un ejemplo, esta ilustración nos gusta mucho, es muy didáctica y muy sencilla, viene de un documento de autoproducción de vivienda del Senapred y nos ejemplifica en el caso de un asentamiento en la ribera del río, cómo en ocasiones el riesgo lo construimos. Puedes empezar a vislumbrar cómo si te asientas en el río, pues por obvias razones, en época de lluvias, pues empiezas a tener algunos daños o vulnerabilidades frente a las inundaciones. En cambio, si te sitúas en una zona segura, que no solo tiene que ser alta, ¿no? Sino también con una pendiente adecuada, que no fomentes procesos de deslizamiento ni cambies la vegetación nativa. Entonces, bueno, dentro de nuestra ley de asentamientos humanos tenemos 8 etapas para la gestión de riesgos que pueden ser, más bien, que son la identificación de los riesgos, la previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio y reconstrucción. A diferencia de la ley de protección civil, nosotros tenemos 8 etapas en lugar de 6, que marca la DPC, y esto es porque hace esta separación entre recuperación y reconstrucción. En el tema de normatividad, ¿qué detona que SEDATU continúe con trabajos de gestión de riesgos? Pues el plan de reconstrucción, que es el Programa Nacional de Reconstrucción, empieza en el 2019, después se enlaza o se entremana con el Programa Nacional de Vivienda de 2019-2020, que es de la CONAVI. Posteriormente, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es la ENOT, de donde vienen estas macroregiones, esta forma en que estamos abordando el territorio, incluso para estos diálogos. Posteriormente, la Política Nacional de Suelo, que es del 2020, y el Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024, que es el PEC. Este es por parte de la Secretaría de Medio Ambiente con el INEC, su instituto especializado en cambio climático. Posteriormente tenemos la creación y el cambio del Fondo Preventivo en el 2021, que es coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil con el Senapred. Y en el 2021 tenemos ya el convenio que es entre la SEDATU y la Secretaría de Medio Ambiente para empezar a articular todos estos instrumentos y esta línea del tiempo que les he comentado. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos ahorita? En el que ya tenemos la construcción de todos estos instrumentos, herramientas y empiezan a ponerse en marcha ejercicios desde la implementación de obras de infraestructura, como puede ser los emprendidos por la Secretaría y los del PMU. ¿Cuáles son nuestros procesos clave? Es generar conocimiento sobre el riesgo de desastres en sus diversos ámbitos. ¿Cómo hacemos esto? Disponemos de información, de datos, de conocimiento que nos van a facilitar la efectiva gestión del riesgo a través de los procesos constitutivos para prevenir el riesgo futuro, que es la segunda, como limitando el desarrollo de factores de riesgo.
Podemos identificar, se me ocurre un ejemplo que podría ser Tijuana, si bien no es de la macrorregión, pero ya tenemos conocimiento de que tiene laderas muy inclinadas, tiene una geología propicia a deslizamientos si no se hacen ciertas formas de construcción. Entonces, ¿ahí qué puede ser? Pues empezar a limitar el desarrollo de factores de riesgos como una mala urbanización, quitar vegetación nativa, etcétera. Entonces, con esto cumplimos el tercer punto, que es reducir el riesgo existente. Si bien ya lo tenemos, podemos empezar a construir algunas medidas de mitigación, limitando el efecto adverso, que puede ser disminuyendo fugas, conteniendo el nivel de urbanización. Y el cuarto es cómo vamos a preparar la respuesta. Cómo vamos a tener estas capacidades, estos instrumentos y mecanismos para responder adecuadamente ante la inminencia o la ocurrencia de amenazas. Actualmente, la Secretaría tiene un proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas que se van entrelazando y nos van dando todo este andamiaje para poder responder de mejor manera, no solo en los procesos de gestión de riesgo, también de movilidad y de acceso a espacios públicos. Pero si lo vemos con un lente macro, corresponde totalmente a la preparación de la respuesta. La propia norma de espacios públicos ya nos hace referencia a que algunos espacios públicos o alguna dotación de espacio nos pueden proveer de espacios dignos o capaces para contener situaciones de emergencia, como puede ser en los procesos de evacuación, una zona de resguardo seguro, en un proceso un poco más fuerte del desastre, pues ser una zona de resguardo o de alojamiento para las personas. En el caso de movilidad, también ya nos hace referencia, tal vez no de manera tan directa, pero también podemos empezar a abordarlo desde garantizar la movilidad adecuada en caso de tener que evacuar, ampliando la forma en que se ven las rutas de evacuación. Posteriormente, para responder y rehabilitar, también identificamos cómo atendemos oportunamente las necesidades básicas e inmediatas de las poblaciones expuestas a una amenaza para prever la aparición de nuevas situaciones de riesgo y la reconstrucción y la recuperación, que es no solo restablecer estas condiciones aceptables, sino que estas condiciones también tengan una mira sostenible para un desarrollo futuro económico y social de la comunidad afectada y a la vez que vamos reduciendo su riesgo. Perdón. Para todo esto es fundamental que trabajemos de manera integral desde los sectores y con los 3 órdenes de gobierno. Esto nos implica pues una gran capacidad de cooperación, de coordinación entre todas estas instituciones, sectores y pues de la mano con autoridades locales, sociedad civil y empresas privadas. Ahora sí, ya les comenté un poco todo este andamiaje que tenemos en el país para abordar la gestión de riesgos. Ahora me gustaría contarles qué son las macrorregiones. Estas nacen, como les dije hace un momento, de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, el cual es un instrumento de política pública que tiene como objetivo orientar la gestión del país del 2020 al 2040. En la esquina superior derecha podrán encontrar un código QR con el que al leerlo pueden acceder a la versión ejecutiva y completa de la Estrategia Nacional. Es de la página de la SEDATU, entonces es de libre descarga, gratuita, y pueden empezar a conocerla porque pues esta es la herramienta o el eje rector que tendremos sobre la planificación. En este NOT se definen estas 6 macroregiones, que es la noroeste, la noreste, bueno, aquí tiene un error, la noreste, la centro-occidente, la centro y la sur-sureste. En esta se agrupan, nos hacen las regiones a partir de características similares en términos de su dinámica territorial, socioeconómica y cultural. La noreste está compuesta por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esta estrategia de ordenamiento territorial, o ENOT, para el 2040 espera que se hayan fortalecido la capacidad de adaptación en los riesgos de desastre, sobre todo en los detonados por fenómenos naturales, que son los hidrometeorológicos y los geológicos. Y también se espera que todos los municipios cuenten con instrumentos de ordenamiento territorial y que dentro de este instrumento pues tenga un componente robusto en la gestión integral de riesgos de desastre. Entendamos que dentro de los instrumentos de planificación es muy importante que exista este componente más allá de la elaboración de atlas municipales de riesgo, porque el atlas municipal puede ser este insumo o esta fuente de conocimiento y el instrumento ya se empieza a planificar y a entremezclar con los componentes que existen en el territorio, como las zonas urbanizables y las zonas no urbanizables. También otro plan de la estrategia es reconocer la vulnerabilidad social de las mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores y con discapacidad frente a fenómenos. Se ha visto
Un ejemplo clave es el tema del acceso al agua o por la sequía, cómo la vulnerabilidad de estos grupos sociales aumenta muchísimo en el tema de tiempos y disposiciones de recursos para poder acceder al recurso hídrico. El cuarto, sobre las políticas de ordenamiento territorial, que éstas vayan incorporando medidas relativas al cambio climático, medidas de adaptación frente a estos fenómenos cada vez más extremos y específicos de la vulnerabilidad climática. Esta es la portada del documento, y los invito a conocerlo, es muy interesante. Ahora sí, sobre la macrorregión noreste, nos encontramos que tiene una población total, esto es con cifras de INEGI del censo 2020, tenemos una población total de 12.451.000 personas repartidas en 132 municipios de estos 3 estados. Si revisamos la cobertura de los atlas municipales de riesgo, encontramos que Coahuila, los municipios están al 14%, Nuevo León al 13% y Tamaulipas al 93% de cobertura de los atlas. Esto nos da un indicador respecto al promedio nacional, que es del 36% de cobertura. Estos datos provienen de una página que es del Senapred. A continuación se las mostraré. Es este. Sí pueden ver la página, ¿verdad? ¿O sigue proyectándose la presentación? No, vemos la página, arquitecta. Ah, perfecto. En nos enlista la cobertura de los atlas municipales. Aquí tenemos todos los estados y nos hace mención de cada uno de ellos. Por ejemplo, Nuevo León nos dice que tiene un total de 51 municipios y de estos solo 7 cuenta con atlas municipales, lo que da el 14% que ya comenté. Esta herramienta nos puede ir ayudando en temas de planificación porque nos marca qué municipios o su fecha de elaboración y sobre todo nos da el link directo de descarga. Entonces nos facilita para la búsqueda de información y sobre todo para incluso proponer, ¿no? Tal vez la actualización frente al Senapred de estos insumos. Bueno, posteriormente, siguiendo con el tema de la macrorregión, en esta zona tenemos 2.221 declaratorias de emergencia y desastre. Estas declaratorias o esta fuente de información es de igual manera del Senapred. Es un compendio del 2001 a la fecha actual en donde nos hace esta referencia. De estas 2.221 declaratorias de emergencia y desastre, encontramos que 437 son declaratorias solamente de desastre, 817 son declaratorias de emergencia. Y dentro de esta macro encontramos que Nuevo León es quien tiene mayor cantidad de declaratorias, seguido de Tamaulipas y Coahuila. Dentro de estas no encontramos en ninguna de esta macrorregión que tengan alguna declaratoria por geológico. Entonces, es claro, ya que no encontramos pues presencia de sismos, los deslizamientos tampoco son severos, entonces pues pueden ser contenidos por parte de autoridades locales. Si bien lo que encontramos es el tema hidrometeorológico, tanto por lluvias extremas, por la presencia de huracanes, como por sequías y sobre todo heladas. Coahuila, sus principales municipios con declaratorias es Piedras Negras, San Pedro y Francisco y Madero. Nuevo León es Montemorelos, Guadalupe y Linares. Y Tamaulipas es El Mante, Reynosa y González. Entonces, esto nos puede ir dando luz en el tema de planificación sobre qué le tenemos que poner un poco más de atención, ¿no? Sería en términos generales a temas hidrometeorológicos y ya sería irse a lo fino para cuál es la presencia en el territorio, tanto de estas sequías como de estos eventos pues invernales, que puede ser desde las heladas, las tormentas de nieve o granizo. De estas declaratorias de emergencia, encontramos que Nuevo León es muy característico el tema de las lluvias extremas, seguido por Tamaulipas. Perdón. También sobre los ciclones tropicales y cómo es el monitoreo. Nosotros lo empezamos a ver en macro porque como pueden ver en la imagen del canal de presión es un ejemplo de cómo claramente los fenómenos no responden a divisiones político-administrativas, sino es un tema más general en el que van englobando a las diferentes entidades federales. Y también el tema del monitor de sequía. Esta es una página que se actualiza cada mes por parte de la CONAGUA, donde podemos ir conociendo la capacidad que tienen tanto las presas como las fuentes de agua
superficiales para ir monitoreando las capacidades que se tienen de agua. También aquí pues es muy notable que en esta macrorregión tenemos dos características, que es tanto no se reporta sequía como tenemos ciertos puntos con sequía moderada. Entonces también es pues un indicador clave de que las condiciones geográficas van condicionando o acercando este apartado de desastre. Y este es un documento que hemos preparado que es un gran catálogo sobre las macrorregiones. Enlistamos 3 aspectos que puede ser normatividad, fuentes de información, vulnerabilidad y de fenómenos. Entonces, este link, esta presentación se les va a compartir. En este link van a encontrar el tema de macrorregiones que están concentrados de esta manera. Es un Excel muy sencillo donde hablamos de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, cuando fue su última actualización, la Ley Estatal de Desarrollo Urbano igual. Si encontramos un componente de gestión de riesgos dentro de la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley Estatal de Cambio Climático, cuando fue tanto promulgada como puede ser su última actualización, siendo Tamaulipas pues la que tiene una versión un poco más reciente. También consideramos la Ley Estatal de Protección Civil, si cuentan con ella, y si cuentan con un programa estatal de desarrollo urbano. No localizamos el de Nuevo León, y el de Tamaulipas no tenemos la fecha específica, pero está sobre una plataforma. Sobre un programa de ordenamiento ecológico, encontramos que hay una propuesta de elaboración por parte de Coahuila, y igual Nuevo León tampoco lo logramos localizar, y de Tamaulipas es del 2013. En cambio, en el inventario estatal de emisiones encontramos esta información. Sobre el inventario estatal de emisiones, esta información puede ser localizada en la plataforma del INEC, donde hacen un seguimiento constante sobre las emisiones y sobre todo los efectos que puede tener a escala municipal en temas de cambio climático. Y tienen estos links de carpeta que si ustedes le dan clic y se dirigen a ellos, pueden encontrar estos documentos que hice mención previamente, las últimas versiones localizadas en internet, y están organizados por año. Entonces, bueno, aquí ya está nuestro pequeño compilado de información. También hablamos sobre si cuentan con un sistema de información geográfica. Encontramos que Tamaulipas lo está realizando. Y también sobre el informe que realiza Coneval sobre los informes de evaluación y pobreza. ¿Por qué hacemos este concentrado de información? Porque desde la planificación consideramos que primero se tiene que conocer qué se cuenta normativa y legalmente para empezar a construir algún tipo de planteamiento, posteriormente las capas de peligros y riesgos en el territorio y temas de vulnerabilidad social y física. Y para social, pues sería esta información de Coneval. La siguiente hoja de información llamamos carpetas peligros y riesgos. Es un compilado de fuentes, no solo del CENAPRED, sino de entes como Semarnat, CONAFOR, la CIVICOF, la Comisión Estatal de Biodiversidad, donde los categorizamos tanto por su año como por su origen de este fenómeno, y puede ser desde los grados de inundación, la sismotectónica, el inventario homologado preliminar de presas de jales, que si bien es un tema que comúnmente no se aborda, pues es bastante importante porque estas presas de jales o de desechos mineros están distribuidas en el país, sobre todo en esta zona de norte-noreste. También cuentan con información de la CONAFOR, con riesgos forestales, y bueno, esta sería un poco de toda la fuente de información que enlistamos. No todas estas capas de información son de descarga en formato de sistema de información geográfica, pero sí se puede hacer acercamiento con cada una de esas instituciones para solicitar la información específica de las zonas. Y esta que les mencioné al inicio, que es el de islas de calor en principales centros urbanos de México, que ya nos empieza a dar luz sobre el tema de variabilidad climática. Bueno, es este documento. Posteriormente tenemos la capa de vulnerabilidad, y aquí es vulnerabilidad física y social. Entonces, puede ser desde la evaluación de vulnerabilidad del cambio climático relacionado a infraestructura de presas de generación de energía o almacenamiento de agua ante estrés hídrico
Estas son así de específicas porque son elaboradas por el INEC. Posteriormente también les presentamos el tema de producción ganadera por inundación, que también es bastante claro, de interés tanto en Tamaulipas como en Nuevo León. Y de asentamientos humanos por inundaciones, pues es una capa fundamental, sobre todo en esta temporada de inundaciones. El tema del incremento, la distribución potencial del dengue, esta es un poco más complicada de rastrear su origen, dado que se habla del cambio climático, aunque es un evento sanitario. ¿Por qué se da esta conjugación en este fenómeno? Porque derivado del cambio climático han aumentado las temperaturas globales y el margen o el radio donde se distribuían estos vectores, estos mosquitos que distribuyen el dengue, pues era muy específico, ¿no? Y ahora con este cambio de temperatura ha ido ampliando este cinturón y es más común la distribución de casos ampliados en el país. También tenemos el sistema de información hidrológica, el Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, el grado de índices de vulnerabilidad social y así, toda esta información. Y posteriormente el de sistemas expuestos, hacemos mención de población y vivienda, hospitales, escuelas, aeropuertos, supermercados, bancos y gasolineras, estos porque los vemos no solo como recursos, sino conjugado con las capacidades de la población, pues fortalecen su capacidad de resiliencia urbana para hacerle frente a los desastres. También el tema de las colonias, las bibliotecas públicas y no recae directamente en su macrorregión, pero el tema de las rutas de evacuación en caso de alguna emergencia volcánica del volcán Popocatépetl y de infraestructura hídrica. En muchas ocasiones, cuando se realiza una planificación a escala muy local, la infraestructura hídrica pasa a un segundo plano o no se empieza a monitorear la capacidad que tiene de respuesta ante un desastre, que puede ser si sufre algún tipo de fractura, de daño, cómo va a responder o cuánto tiempo nos va a demorar volver a dotar de recursos a la población que habita. Entonces, esta capa de información es el subjetivo. Está aquí. En la presentación sería diapositiva 15 y podrán consultarlo, es un drive abierto para cualquier persona. Y con todo esto empezamos a ver como un caso concreto de esta macrorregión lo sucedido con el huracán Gilberto en el 88, que ha sido uno de los desastres más fuertes en la década de los 80, donde donde 225 personas perdieron la vida. Se tiene un recuento de más o menos 51.610 personas damnificadas o con daños en sus viviendas. 140 personas fueron desplazadas o evacuadas a zonas más altas o de menor grado de inundación y se calcula que tuvo una pérdida económica total de 76 millones de dólares. Entonces, esta fue la trayectoria del huracán. No se había proyectado que tuviera este tipo de curvaturas, sin embargo sucedió y nos parece un mejor ejemplo sobre cómo un fenómeno puede impactar directamente una macrorregión. Aquí podemos ver los volúmenes de precipitación que fue dejando durante su trayectoria, tocando sobre todo el estado de Tamaulipas y Nuevo León. En el caso de este huracán, el CENAPRED realizó una pequeña nota en conmemoración de los 30 años que fueron en el 2018, nos hace mención de cómo fue que cruzó tanto la península, el Golfo y impactó en el noreste del país el 14 de septiembre del 88 y que fue categoría 5, nos enlista un poco los daños, las pérdidas. Y aquí es como importante, ¿no? El tema de reconocer qué lecciones aprendidas dejó. Nosotros desde la CGGIR hemos ubicado que sobre todo la zona metropolitana de Nuevo León, en la parte de Monterrey, es quien ha preparado o ha tomado más en cuenta el tema de los desastres y de cómo se ha ido incluyendo tanto en la construcción de atlas municipales de riesgo como en los sistemas de infraestructura verde para aminorar o amortizar el territorio y poder prever o soportar los embates de fenómenos de este tipo de categorías, ¿no? También, bueno, ahí también les vamos a dejar el link de este paper por si lo quieren revisar un poco. Nos habla de las reubicaciones por desastre, nos enlista tanto hechos históricos como soluciones desde la planificación urbana que se ha tenido en una zona metropolitana. Y en el tema de Tamaulipas también identificamos información de mucho valor,
dado que pues han tenido un gran ímpetu en hacer sus atlas de riesgo, sus atlas municipales de riesgo, y tiene una cobertura pues casi del 100%, ¿no? Es superior al 90%, y en cada uno de estos nos enlistan el tema de fenómenos hidrometeorológicos extremos. No usan aún el planteamiento de cambio climático, pero ya empiezan a vislumbrar el tema de estos fenómenos hidrometeorológicos extremos que pueden acontecer en su territorio. Entonces, bueno, esos son los casos que queríamos tratar. Y ahora sí, si empezamos a abordar todo esto que ya mencionamos, ¿cómo vamos a realizar esta planificación del territorio o ordenamiento territorial con una perspectiva de gestión integral de riesgos? Tenemos diferentes fases. La fase 1 que identificamos es cómo vamos a comprender mejor el espacio, cómo vamos a caracterizarlo, pero entendiendo que el espacio pues no es este sistema plano o dado por hecho, sino es muy complejo y a la vez es muy dinámico. Entonces, se tiene que empezar a hacer modelos de información mucho más activos y ampliando la información, también reconociendo la riqueza de la información y que tal vez tomemos más en cuenta al momento de hacer solicitudes de recursos, de planeación, pues que es necesario impulsar aún más estos sistemas. Pueden ser sistemas de información geográfica, pueden ser elaboración de atlas, instrumentos de planificación urbana. Y pensemos cuáles son las características físicas del área de estudio. Si aquí tenemos algunas personas de gobiernos municipales que vienen desde obras, desde urbanismo, de protección civil, se darán cuenta que en muchas ocasiones al momento de realizar un diagnóstico, un dictamen de riesgo o cualquiera de esos instrumentos, pues lo primero que hacemos es revisar las características físicas. Nos damos cuenta con qué contamos, qué tenemos, y obviamente no hacemos el tema de enlistar fenómenos por enlistar, ¿no? Que en muchas ocasiones pasa que vamos a hablar de, no sé, algún municipio al interior de Coahuila y al momento de enlistar los fenómenos, pues ponemos tsunami para decir aquí no se pueden realizar. Entonces, pues tener aún más cuidado de reconocer las características físicas y enfocar los recursos solamente a fenómenos que pueden tener presencia en el territorio. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tenemos grandes fuentes de información. Somos a nivel país muy afortunados en Latinoamérica porque tenemos de los mejores sistemas que puede ser el INEGI, con todos sus esfuerzos que hace de concentrar información geográfica. Posteriormente el CENAPRED, los atlas estatales y municipales de riesgos, entre otros. Entonces, es ir incorporando estas fuentes de información y empezar a analizarlas. Posteriormente, identificamos las amenazas. ¿Cómo se hace esto? Pues identificando antecedentes históricos, buscando qué ha pasado en el territorio desde fuentes oficiales como el CENAPRED, como en archivos históricos. En muchas ocasiones nosotros, al momento de empezar a trabajar una zona de riesgo, también empezamos a buscar antecedentes. Les pondré el ejemplo de la región de los Osolotepec, está en la sierra de Oaxaca. Ahí empezamos a encontrar que había declaratorias de emergencia, sobre todo por temas de deslizamiento o sismos. Pero al momento de irnos a archivos históricos, nos encontramos en algunos códices recolectados por algunos frailes, que este fenómeno no era algo nuevo, llevaba más de 400 años, incluso que hay poblados que se han tenido que mover, se han tenido que reubicar de manera comunitaria, dado estos eventos. Entonces, en fuentes oficiales, probablemente esta información no lo hubiéramos podido conocer, pero al empezar a buscar estos antecedentes históricos, pues empezamos a vislumbrar que es pues una situación constante. Después empezamos a delimitar la localización tanto en el espacio como su distribución y algo muy importante, ver su intensidad y magnitud. No es lo mismo hablar de una inundación de 50 centímetros o una inundación de 180 centímetros. Entonces, sí, ir puntualizando muy bien su intensidad, la magnitud y la frecuencia. Si sus periodos de retorno tal vez es cada 100 años y como generaciones pues no lo hemos vivido, pero algún antecedente, alguna narración nos puede llegar a decir qué intensidad tuvo y la frecuencia. Y podemos ir fechando posibles periodos de retorno, aunque con el tema del cambio climático, pues sí es un poco diferente a la manera de abordarlo. Y la temporalidad, cada cuándo o sobre todo cuánto tiempo dura las inundaciones, y esto puede ser tanto por la capacidad de infiltración como el tipo de suelo o la infraestructura pública que tengamos.
La fase 3 es identificar estos sistemas expuestos. Ya sabemos qué le puede pasar al territorio, ya sabemos cómo está construido el territorio. Ahora sí, buscar qué tenemos en el territorio que pueda ser afectable o que pueda sufrir algún tipo de daño. Esto puede ser desde asentamientos humanos, la población, la infraestructura, bienes y servicios, la producción, sistemas ecológicos y también dentro de toda esta vislumbrar los medios de vida, que en ocasiones se pueden llegar a escapar, que son estas capacidades de adquirir bienes, recursos que tiene la población y que a la vez le va a ayudar a sobreponerse a estos eventos. Entonces se tiene que considerar un criterio de multiamenaza. Si recuerdan la primera laminita del calendario, el territorio siempre pueden estarle pasando fenómenos de diferente índole. Entonces, al momento de hacer nuestras proyecciones, nuestras planeaciones, es entender que puede suceder un sismo en una temporada de huracanes. Entonces, ¿cómo podrían empezarse a jugar esas variables y cuál va a ser el modelo de atención o de planeación de infraestructura para hacerle frente a 1, 2 o 3 eventos que puedan detonarse en un mismo momento? Y la fase 4, las vulnerabilidades en el territorio. Es decir, estos componentes sociales que pueden hacer que la población o el asentamiento sea más susceptible, más vulnerable a que le pase algo. Esto puede ser desde cosas naturales, físico-ambientales y los sistemas expuestos. Entonces, la finalidad de todo esto es entender, analizar la relación entre los fenómenos perturbadores, el análisis, sus productos y la vulnerabilidad para ir marcando la exposición en la planificación. Esto con dos motivos: tanto reducir la vulnerabilidad al promover medidas de mitigación y prevención y la construcción de nuevos proyectos de urbanización con factores de riesgo. Es decir, si ustedes en su municipio empiezan a identificar qué zonas se empiezan a urbanizar y se presentan nuevos proyectos de urbanización, no solamente considerar, no sé, cosas generales como la pendiente, o si están o no en una zona federal o de protección ambiental, sino también ver qué posibles riesgos se pueden empezar a construir si no se toman ciertas consideraciones, ciertas medidas, incluso si empezamos a ver o pensar el territorio en una manera de cuenca. Puede ser que nosotros no veamos ningún tipo de riesgo, estamos en la cuenca alta, sin problema aprobamos o decidimos un sistema de urbanización al pie de en la cabeza de la cuenca y hacemos una modificación que tal vez en nuestro territorio como municipio no va a afectar, pero en la parte baja de la cuenca, que puede ser otro municipio, pues es donde se empiezan a ver los efectos, ¿no? Entonces, sí tener mucho cuidado al momento de observar el territorio para evitar construir riesgos futuros. Y para esto es la fase 5, que es empezar a identificar potenciales impactos que pueden ser, ya que se tienen identificadas las amenazas, sistemas expuestos y vulnerabilidades sociales y físicas, es empezar a interrelacionar todo lo que les he comentado, tanto en los escenarios de daños, de impacto, las capacidades de respuesta, con qué contamos como gobierno, cuáles son nuestras capacidades en nuestras diferentes áreas y también estas áreas saber y promover que se conozcan y que tantos planteamientos y proyectos pues vayan en conjunto y que conozcan incluso el sistema de alertamiento si es que existe. Y todo esto dentro de los programas de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial para considerar estos escenarios de riesgo y emitir las restricciones pues consideradas como buenas para pues disminuir las vulnerabilidades. Posteriormente tenemos la fase 6, que es de estrategias de reducción de riesgo, que es considerar el análisis, la evaluación de riesgo con una fase previa. Entonces, este es el momento donde decimos, bueno, si se conjuga una temporada de lluvias con un deslizamiento, estas van a ser las tomas. Pero si además estas lluvias son lluvias extraordinarias y tenemos presencia de un frente frío y puede ser granizo o pueden ser heladas extremas y pues que tenemos expuesto pueden ser grandes predios dedicados a la agricultura. Entonces, empezar a tomar estrategias tanto de protección financiera, de acompañamiento de agricultores, de medios de transporte, para ir preparándonos, mitigándonos y alertándonos. Entonces, de esta manera, pues ir construyendo algo con la participación de todos los actores involucrados. Y bueno, esas serían todas las fases que tenemos dado el ordenamiento territorial con gestión de riesgo. Y posteriormente
como opciones de financiamiento les presentamos la opción que es del Fondo Preventivo de Senapred, que es este instrumento financiero de gestión de riesgos, donde ya sea como Estado, como municipio, en acompañamiento del Estado, pueden acceder a un fondo, a una bolsa que puede financiar tanto la elaboración de instrumentos de planeación como atlas de riesgos, como estudios y análisis de riesgo, no sé, como fuentes o proyectos dedicados a la disminución, prevención y mitigación de riesgo, tanto por fenómenos naturales, antropogénicos, como con un enfoque de cambio climático. Este instrumento acepta proyectos de 3 tipos, que ellos los caracterizan como tipo A, tipo B y tipo C. Son eventos preventivos, incluso hay eventos estratégicos inmediatos, que estos proyectos están enfocados a la construcción o al acceso a alguna infraestructura. Entonces, es una gran opción que les recomendamos, es directamente con el Senapred, pero en algún punto si necesitan asesoría o acompañamiento, pues sin duda nos pueden escribir a nosotros y a continuación les muestro los números de contacto, que es de mi directora, la arquitecta Daniela Recendis, y bueno, el mío, Carmina de Luna, que soy soporte del equipo técnico. Entonces, estos son los contactos donde sin dudas nos pueden escribir y con gusto les estaremos contestando. Y eso sería todo por parte de la sesión. Creo que pasaríamos al tema de comentarios. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo esta exposición tan interesante por parte de la arquitecta Carmina Daniela de Luna González, consultora en temas de gestión integral de riesgos de desastres en la SEDATU. Y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, como lo comentó la arquitecta, vamos a dar paso a este espacio de preguntas y comentarios. Y arquitecta, si me permite, comenzamos con nuestra participante Armida Barrios Galván, que nos pregunta: ¿la SEDATU cuenta con alternativas financieras para apoyar a los municipios que no han elaborado sus atlas de riesgo y su programa de ordenamiento territorial? Sí, actualmente como soporte financiero no se tiene. La convocatoria cerró hace unos meses para esta implementación que nos compartió el maestro al inicio. Entonces, sería estar a la espera de tanto estos insumos como jornadas de capacitación. Se elaboran manuales y guías que pueden ser de soporte para, en dado caso que tengan equipos técnicos, pues se pueden empezar a hacer estos ejercicios desde casa, ¿no? No necesariamente con el apoyo de una consultoría. Muchísimas gracias, arquitecta. Continuamos con nuestro participante Marcelo Rosiles, que nos pregunta: ¿cómo se podría mitigar los asentamientos humanos en ANPS federales? Desconozco la abreviatura de ALPS, no, ahorita no, no viene. Asentamientos no ANP. Sí, está, Áreas áreas naturales. protegidas. Es ANP, yo entendí ALP, dije el L no sé, ok. Bueno, desde nosotros estamos intentando hacer un esfuerzo de construir una nueva norma oficial mexicana que va justo enfocado a las zonas no urbanizables y empezaremos a promover que pues disminuyan estos asentamientos. La mejor fortaleza que ahorita tenemos promulgada es desde Semarnat, donde ellos hacen ya este planteamiento, esta delimitación de zonas no urbanizables y tiene sus propias normas donde ellos van señalando o caracterizando el territorio y las correspondientes pues estrategias que se tienen para disminuir la presencia de estos asentamientos, aunque si bien es un tema muy complicado porque no es tan sencillo el simplemente pues desalojar o quitar a esta población. Va más de la mano con la elaboración de instrumentos de planeación donde se pongan candados de no urbanización y se frene. Es decir, ya no podemos quitarlos en muchos casos, pero sí evitar y disuadirlos de que vayan habitando ahí, dado otros temas de riesgo, que puede ser, pensando en un escenario ahorita como lo que ocurre en Chiapas, en Tuxtla, están avanzando sobre una reserva natural y empezamos a sensibilizar de que esta zona era de valor no solamente por lo ambiental, sino si empezaban a quitar esta cobertura vegetal, iban a detonar inundaciones y deslizamientos. Entonces, creo que puede ser ir conjugando las dos normatividades, tanto de naturales como de riesgo, para impulsarlo en la población. Muchísimas gracias, arquitecta. Por el momento son todas las preguntas
que he logrado identificar por parte de nuestros participantes. De igual forma, les recordamos que en la presentación a la cual van a tener acceso, van a tener los datos de contacto de la arquitecta Carmina para que se pongan en contacto directamente con ellos. Sin más, arquitecta, no sé si quiera dar algunos comentarios finales antes de pasar a nuestro cierre. Sí, muchas gracias. Pues nada más recordarles que desde la SEDATU se están intentando promover acciones de tratamiento de la gestión de riesgos y recordar que no solamente es romper este enfoque reactivo. Si bien la pérdida de otros fideicomisos pues puso en manifiesto la necesidad de empezar a planear mejor el territorio para evitar que sufran estos eventos. No podemos evitar eventos como los sismos o deslizamientos per se, pero sí podemos desde el territorio empezar a construir escenarios de prevención y mitigación para hacerle frente a cada uno de estos. Entonces, ahí están las herramientas. Pueden entrar tanto a la SEDATU, que tiene el CITU, que es un centro de información geográfica, y acceder a información, que me hizo falta mencionarlos, como estas fuentes de información que les vamos a compartir. Muchísimas gracias, arquitecta. Llegó una pregunta, si le parece bien, le voy a dar lectura. Viene por José Isidro Martínez, que nos comenta: hola, buenas tardes. Entendí que se comentó que en el área metropolitana de Monterrey se llevaron a cabo algunas acciones relacionadas a la infraestructura verde para reducir los daños causados por los huracanes. ¿Podría, por favor, comentar algunas de estas acciones? Sí, no tengo el nombre específico de los proyectos, pero sí se han empezado a intervenir algunas partes de la ribera, sobre todo creo que es el río Santa Lucía, donde se están creando estas zonas de amortiguamiento y tanto de la lluvia como de eventos como los huracanes, pero también son unos puestos de absorción de CO2. Entonces van en conjunto tanto esta rehabilitación para crear espacios urbanos más verdes, como estas zonas de amortiguamiento de las crecientes, y empezar a hablar con temas de cambio climático, que es absorber el CO2. Creo que es en el río Santa Lucía, pero sin problema se los compartimos. Muchas gracias, arquitecta, y muchas gracias a todos nuestros participantes. Si me permiten, antes de finalizar, me gustaría invitarlos a nuestra siguiente sesión, la cual se va a llevar a cabo el día viernes 11 de agosto a la 1 de la tarde. Esta va a ser enfocada en la región sur-sureste, la cual abarca los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Esta ya se encuentra disponible para que realicen su registro en nuestra plataforma Fórmate. Y ahora sí, para dar paso a nuestro cierre, agradecemos nuevamente la participación de nuestros compañeros de SEDATU, de la arquitecta Carmina, por brindarnos esta información tan relevante. Y de igual forma, agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. A nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan una excelente tarde y sin falta nos vemos el viernes 11. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.